y nos ponemos a charlar en esta columna que me gusta mucho. Ariel Sánchez con nosotras para hacer su columna de masculinidades. Hola Ari, ¿cómo va? Bien, ¿y ustedes? Bien, acá. Muy bien. Hablando de cosas diversas. Muy dispuestas y muy diversas el día de hoy. Bien. ¿Qué onda? ¿Con qué venís hoy? Bueno, hoy vengo con una nota, pero que es un disparador, la nota para hablar de otros temas. Sí. Es una nota que salió en diferentes diarios, viste, que suele salir. Sí. Es de otro lado, de otro país, de un hecho ocurrido en California, pero si uno después busca este tipo de notas, aparecen en diferentes países que sucedieron las mismas cosas. Es de una familia de California que denuncia, digamos, a la empresa que tiene a cargo ChatGPT. Okay. Por haber como acompañado en algún punto o no cuidado del modo en que debe cuidarse a su hijo adolescente que terminó suicidándose. El y de chat hecho, no lo cuidó. El chat en algún punto no, a partir de que el chico empezó a tener ciertas prácticas, ciertos diálogos de prácticas más de riesgo, de autolesión, como que fue acompañando eso y en algún punto incentivando alguna de esas prácticas. Que supuestamente deberían tener algunas medidas de seguridad. Bueno, sí. Hay toda una disputa ahí, pero a mí me interesa más como otro tema. A ver, dale. Que se me desprenden de esto y pensar y volver y situarlo acá, digamos, ¿no? ¿Por qué lo traigo acá? ¿Qué tiene que ver con, o sea, con que sos un todista que hablas de cualquier cosa? Ay, me encanta todista. Soy de todista. La columna del todo. Es la nueva religión, todista. No, ¿cómo lo vinculamos con masculinidad? Pero también cómo lo traemos acá a la provincia de Buenos Aires a pensar el tema. Dale. Que me parece importante, que se abren a partir de eso. Primero tenemos la cuestión del adolescente y pensar las adolescencias y padecimientos subjetivos, dolores, con quiénes hablan, con quiénes no. Y que tiene que ver algo que ya venimos hablando, ¿no? Cómo tramitan el dolor, no solo las adolescencias y la juventud en general, sino puntualmente los varones, jóvenes y adolescentes, o los varones en general. Y ahí vemos un primer punto, digamos, que aparece y que ya venimos trabajando, esa relación entre masculinidad y huida de ciertos cuidados, sí. Registro de los cuidados, sí. Pero también masculinidad y salud mental puntualmente, ¿no? Sí. Si bien no tenemos como las estadísticas ya bien detalladas de lo que ha ocurrido en el último año, sí. Podemos ir viendo o ir analizando algunos datos y sigue como sigue la presencia fuerte de que los varones se suicidan más que las mujeres, sobre todo los varones jóvenes adolescentes, aunque han aparecido algunos datos, todavía no hay datos como claros, oficiales de la provincia de Buenos Aires, de hecho se están evaluando porque muchas veces no ingresan por sistema de salud, sino que ingresan por seguridad, el dato, digamos, de que una persona se suicidó, pero sigue, o sea, al punto de 7 de cada 10 personas, o sea, son varones, y mirá, ¿sabes qué? 7, 8 en algunos casos, digamos, ha dado, y hay también aumento, antes era esto era muy claro en varones adolescentes, hoy se da en varones jóvenes quizás de edad también un poco más grandes, ¿no? Como sí. 20 largos, 30, y yo creo que tiene, no uno entiende que una práctica como la del suicidio, y así lo entiende, y lo está entendiendo hoy la provincia de Buenos Aires y salud mental de la provincia, que ahora quiero comentar algo de eso, como una práctica multicausal, compleja. Te pregunto, dentro de ese estudio, más allá de que es multicausal, sí. ¿Hay algunos ítems por los cuales empiezan a aparecer, digamos, estas condiciones, se empiezan a estudiar estas condiciones múltiples y se empieza a tener como una mirada más compleja, interseccional, podríamos decir, sí. Y no simplemente como un acto, porque en algún momento se lo entendió como un acto aislado, casi como un caso, inclusive buscando las condiciones que lo generan en términos más como patológicos, podríamos decir, digamos, como, pero individualizando el caso y no pensando las condiciones de
de las trayectorias de vida, digamos, vinculadas a ciertas formas de violencia en términos bien amplios, ¿no? De vulneración, de condiciones de vida en que se va en términos de clase, de proyecto de vida, proyecto económico, cuestiones de género que pueden dar forma, digamos, y pueden provocar ese tipo de práctica, pero ya digo, una situación que hay que analizarla de manera situada, territorial, pensar todas estas condiciones que dan lugar a que ocurra, pero digo, acá lo interesante es empezar a leerlo en clave de género, digo, y por eso en realidad lo traigo un poco a esta mesa, para empezar a dar cuenta de ese número, el de 7 de cada 10, que me parecía el primer hecho como que nos puede dar cuenta esta nota, ¿no? El primer hecho es que sean un montón de varones. Bueno, quizás no es un dato directo y automático. Claro. ¿No? Como, bueno, es varón, listo. Listo. O es varón, es condición de riesgo, digamos, ¿no? Pero sí es un dato que nos pueden dar las explicaciones que luego van que pueden generar eso. ¿Por qué 7 de cada 10? ¿Es un dato demográfico nada más? ¿O es un dato que nos pueden explicar algo de las trayectorias de vida previa que hace que una persona no pase por ningún otro sistema de cuidado antes de llegar a la práctica de suicidio? Y aquí hay otro dato importante, perdón, y ya te dejo, que si uno analiza los datos, no es solamente cuántos suicidios, cuántos más varones hay que mujeres, sino que en muchos casos esos varones, a diferencia de las mujeres, no pasaron por otro sistema por otra parte del sistema de salud. No tuvieron otro ingreso. No tuvieron otro ingreso previo, que puede ser salud mental, alguna atención, hablar con alguien, un servicio telefónico. Es decir, no registra otro ingreso y que me parece como más importante, inclusive que pensar, digamos, simplemente el dato de quienes cometen o la práctica, digamos, ¿qué lectura directamente le das a eso? Y ahí me parece importante es que digo, que hayan sido varones quienes no pasaron, no acudieron a buscar ayuda, primero nos da cuenta de esto que ya venimos hablando. Cómo se tramita el dolor, cómo se registra, por qué no piden ayuda. ¿Qué hay de los mandatos de masculinidad que hace que los varones no busquen en otra persona la ayuda, digamos, allá, esto que venimos hablando, la desconfianza profunda por el otro, de yo puedo con todo, cómo machean, digamos, los efectos hiperindividualizantes de la época actual con los mandatos de masculinidad de vos podés con todo, digo, hacé silencio, hacete cargo, vas a poder, esto no es nada, seguí adelante, cómo eso, digamos, cuando aparecen un montón de conflictos en la vida cotidiana, que como los que hablamos la última vez, de proyectos económicos truncos, situaciones laborales, y no hace que no puedas cumplir con ciertos mandatos de masculinidad, no ver trayectorias de vida futuras, digamos. Recién hace un rato hablaban, digo, en un tono capaz que más de broma, ¿no? Esto de me endeudo porque no tengo para hacer cuestiones que puedo hacer ya, para vivir la experiencia, porque sé que otras cosas a pensar a futuro no tengo proyección. No tengo esa proyección. Bueno, eso puede impactar subjetivamente, y el tema es que cómo impacta de manera diferenciada cuando uno le dicen que no hable con otros, que uno dice que uno se tiene que resolver solo, que uno tiene que ser duro, que demostrar cierta debilidad, no vulnerable. Exactamente, está bien, digamos, no mostrarse vulnerable, porque la vulnerabilidad es algo de lo femenino, de ser mujer. Sí, ¿no? Es como me quedé con esto que decías recién, el tema del dolor, digo, la tramitación del dolor. ¿Cómo se tramita el dolor? Digo, el dolor interno, el dolor psíquico, psicológico, y también el dolor físico. No, claro, es salud mental y física. Digamos, ¿no? Digo, en esto de que, fui a jugar al fulbito, me la di, pero no pasa nada. Y terminás con la rodilla así, que tal vez ese es el ingreso. Me acuerdo de haber charlado en algún otro momento acá que el ingreso por lo general de los varones al sistema de salud se da por alguna lesión fuerte, y que a partir de ahí descubrían otros padeceres, otras patologías que son más silenciosas, que son más a largo plazo, más crónicas y demás. Digo, claramente este sistema anoten porque esto no lo voy a decir mucho, los excluye y los pone en una situación de
Dale, boludo, no seas maricón. No, ¿Entendés? claro, O sea, que no pueden expresar esa vulnerabilidad. No poder expresar eso. Y creo que acá hay, te deja fuera. Y acá parece me parece que el segundo tema, que a mí me genera cuando leo la nota, o esto, decir, bueno, ocurrió en California, tanto, no sé, cuando aparece esto. Primer tema, entonces, la relación entre masculinidad y cuidado, salud, el no registro de la salud, no expresión de vulnerabilidad. Segundo tema, digamos, ¿por qué buscan en el chat GPT, digamos, o en una inteligencia artificial, van y buscan, digamos, una ayuda, hablar, no sé cuánto, y las diferencias podemos encontrar con eso? Ya había traído una vez hace un tiempo que una influencer decía que su psicólogo era el chat GPT. Sí, lo recuerdo. Pero acá estuvimos hablando de eso también. Y lo decía por dos cuestiones que yo me acuerdo. Uno que decía que no lo iba, que el otro no desconfiaba del otro en algún punto porque no lo iba a querer cagar por dinero, digamos, y que siga ahí. Y lo otro es porque lo iba armando a imagen y semejanza de él. Claro. Entonces no era encontrarse con un otro, sino que era encontrarse con uno mismo. Y acá estuve hablando con una compañera que forma parte, que está casi como coordinadora también de la subcomisión que existe en la provincia de Buenos Aires de prevención y abordaje de suicidio en las adolescencias y las juventudes, que es una subcomisión interministerial que hay acá en la provincia de Buenos Aires desde hace unos años. Y ahora voy a mencionar algo más de la subcomisión, pero charlábamos un poco sobre esto y para mí aparece algo que hace algo a la época, ¿no? Y a la mercantilización de todos los espacios y al rechazo que veníamos hablando de los colectivismos y del Estado, y que hay una diferencia fundamental acá. Hay algo que encuentran, digamos, ahí y que tiene que ver con la época, esto de encontrarte con un semejante, que es que ese otro que te encontrás, con el que yo puedo ir a hablar porque me siento mal, nunca va a poner en cuestión nada de lo que le digas. Y es acá. La inteligencia artificial no es mala en sí misma, hasta podría llegar a ser una herramienta para que vos encuentres los canales necesarios para llegar a un espacio de cuidado. Pero en algún punto el mercado en sí mismo no está cuidando en esos términos, digamos. Y ahí está la diferencia de pasar por un espacio organizado desde el Estado como una política de derecho, con un enfoque de derecho, un enfoque de cuidado, y llegar a un lugar donde existe ese enfoque, que llegar a un lugar organizado por el mercado, donde uno sin duda va organizando a esa inteligencia artificial a imagen y semejanza de uno mismo. Vas cayendo en la trampa, ¿no? Y por eso mismo eso no te pone en cuestión, digamos, en algún punto, ¿no? Te va acompañando en ese proceso, inclusive te va acompañando en la posibilidad de ir haciendo silencio, como es el relato que ocurre acá de esta familia de cuenta de lo que fue haciendo el chat con el adolescente. No cuentes nada todavía, inclusive llegando a puntos donde le termina como mostrando métodos posibles de suicidio, ¿no? Porque ellos forman parte de los buscadores, entonces es de película de terror, Igual lo encontrás, digo, no incentivando, diciéndole, hace esto, pero no poniendo en cuestión, no generando una pregunta ahí, que sí la puede generar el espacio de cuidado cuando uno busca ayuda en un Estado que está buscando eso como una política de derecho, ¿no? Este es un tema que es súper delicado, pero en general, cuando uno acude, yo no tengo relación con el chat, son contadas las veces que ingresé. Cuando uno acude al chat, no es para satisfacer un deseo o una necesidad, el que sea. Quiero hacer una torta. Sí. Quiero hacer esto. Quiero averiguar sobre. Me gustaría armar un trabajo de. Y sí, pero vos estás hablando de acciones. Hay gente que entra, me siento de tal modo. Es distinto. Claro, pero no me parece raro que no genere una tensión. Estamos buscando algo donde está bien que no haya una tensión. No, claro. Digo, falta una regulación, evidentemente. No, y el tema es que la relación empieza a ser, o sea, no podés regular tampoco la relación que se termina teniendo. Claro. No. Y las preguntas que uno puede llegar. Por una cosa es ir a buscar algo informacional y otra cosa es buscar como algo del orden Una de... contención. Una contención o resolver un problema que es más del orden de lo vincular, lo subjetivo, en un
en un mundo donde cada vez más el otro se transforma en un peligro. Claro. Digo, también, porque para mí el Ahí tema está. es eso también. Ahí Las está. condiciones que hacen posible Es eso. que ese sea el uso también de una tecnología. Digo, podría ser un espacio interesante. Digo, podría ser un espacio de estrategia, podría ser un espacio de cuidado también. Porque uno puede imaginar en un mundo donde también sean espacios de cuidado eso. ¿Y cómo se hace? Uno no sé en términos tecnológicos cómo se hace, pero uno podía ir construyéndolo inclusive informacionalmente, que ante ciertas apariciones, digamos, de ciertas preguntas, de ciertas inquietudes, ciertos tipos de conversación, aparezcan, digamos, ciertas estrategias, ciertos caminos que vayan más hacia el cuidado de esa persona, o sean una alerta. ¿No? Generar alertas ante Sí. palabras que pueden llegar a aparecer. Generar alertas de escucha y de cuidado. No necesariamente porque las regule el mercado deberían ser sí o sí. Bueno, no me importa esto, porque están dentro de un mundo. El tema es qué proyecto de mundo queremos construir, Ahí, digamos. ahí Me está parece, la rosca. en definitiva. Y por eso la necesidad del Estado, me parece, Para mí me acá, parece fundamental. de la política de lo colectivo, de lo comunitario, que es lo que volvemos. Digo, y ahí donde lo charlábamos ahí con la compañera de la subcomisión, ¿no? Que está la diferencia. En esa búsqueda que uno encuentra un semejante, me dice lo que quiero escuchar y me da lo que quiero, no hay una pregunta ahí, no hay una resistencia a eso que estoy llevando. Claro, no hay un conflicto, no hay una tensión. No hay un conflicto, justamente, que puede haber cuando te encontrás con una persona. Sí, puede haber alguna potencialidad en eso vinculado a masculinidad y varones y cuidado, que tiene que ver con esto de que los varones muy pocas veces se acercan a lugares de escucha, de cuidado, y que quizás cierto anonimato que te promueven, digamos, que puede ser una escucha telefónica o un chat, hace que se acerquen de manera más sencilla y después terminen, digamos, pero que empiece con un cierto caldeamiento o un cierto acercamiento, como ir generando cierta accesibilidad luego a los espacios de cuidado, de escucha, al sistema de salud, a un espacio de escucha individualizada, o que se acerque a un lugar directamente en términos ya presenciales, físicos, que capaz que les cuesta más acercarse presenciales, digo, ir y decir, me siento mal, me siento así frágil, tengo ganas de llorar todo el día, me pasa esto, lo que sea, estoy triste por tal cuestión, no sé si estoy triste o enojado. Cuesta que se acerquen por los propios mandatos, por estas barreras a veces son culturales, simbólicas, que tienen que ver con estos mandatos, y este tipo de tecnologías a veces acercan mucho más. Entonces me parece también encontrarle la potencialidad, y ahí hay unas cuestiones. ¿Sabes qué? Perdón, me estoy acordando de la ballena azul. ¿Alguien se acuerda de la ballena azul? Sí. Bueno, Sí. digo, la ballena azul fue hará cosa de cuánto, ¿10 años atrás? Sí, ponele. Sí. Internet. Un Menos, poquito menos, sí, un poquito menos. 7 años. Internet. Un Era fenómeno. como una especie de challenge, de lo que hoy conocemos como challenge o trend, Sí. a la que los adolescentes se subían, y la verdad que murieron pibes. Sí. Murieron muchos pibes. No sé el número, Sí, pero no afectó solo a la Argentina, afectó a muchos países, y tenía que ver con eso. Entonces digo, y estamos hablando de hace, está bien, menos de 10 años, pero antes de la pandemia seguro, Sí. una buena porción de tiempo en donde la tecnología recién empezábamos a ver como la puntita del iceberg de algo que es totalitario, masivo, homogéneo, y es que para todos es igual. Digo, ¿no? Entonces, digo, a mí se me genera esto de claramente este hiperindividualismo que se plantea sistemáticamente nos está matando. Digamos, la tecnología es una herramienta, pero toda la responsabilidad no es de la tecnología. No, digamos, claro. ¿no? No, Toda la claro. responsabilidad no puede caer sobre el no. ChatGPT. Lo que sí hay alto laburo por hacer, y yo creo que es con el Estado, que tiene que ver en esta habilitación que decís vos, de generar espacios de intercambio interpersonales. Ujú. Comunicacionales, digo, como los que teníamos antes de la pandemia, vieron, pero más.
Esto de juntarte a charlar con el otro, de usar la tecnología Sí, para... pero a veces es el modo de llegar a eso para muchos varones, y eso lo sabemos por los espacios que existen. Hoy, bueno, en la dirección para varones que ejercen violencia tenemos la línea Hablemos. Claro, En salud mental existe un 0800, que capaz que llegan de ese modo, desde ese anonimato, y hay un seguimiento que a veces es remoto en un principio, que esa persona después termina yendo a un espacio que quizás no sea medio, porque hay barreras para los varones tenés razón, que son obstáculos sí. que tienen que ver con esto, con que no pueden presentarse frente al otro de manera frágil y vulnerable. razón. Y quizás el anonimato a veces es la primera barrera, y la escucha, estar ahí, termina animándose a ir a un grupo, a hablar con otro y ese tipo de cuestiones. Entonces, para ver también las potencialidades que puede tener eso, a mí me contaban en salud mental que capaz que en algún momento les pueden traer para hablar de la subcomisión, que además del 0800, que es 0800-222-5462, tiene un espacio que es ESTEC, que después de seguimiento con esa persona que se comunicó, que nos parece importante, es un seguimiento remoto que funciona muy bien. Se inauguró en la pandemia para hacer cierto seguimiento y se fue ampliando, y que ese seguimiento es remoto para gente que muchas veces presenta ese obstáculo. Quizás para algunas cuestiones más físicas no puede hacer ese seguimiento, ¿no? Pero para estas cuestiones puede ser un lugar interesante para que los varones lleguen por primera vez. Como amigo, llamá a estos espacios si te sentís mal, si no entendés bien si es bronca o es dolor lo que estás sintiendo, llamá en un principio y seguramente desde ahí una persona, o sea que no es el ChatGPT, capaz que te da las estrategias posibles para que vos termines en un espacio antes de que sea tarde también, ¿no? Sí, recontrabanco, y sobre todo digo esto, si hay alguien escuchándonos del otro lado que se siente interpelado, pensaba en esto de... eso que vos a veces pensás que es una boludez y que te pasa a vos solo, y que decís, che, yo no soy violento, por ende no necesito una escucha. No hace falta. Eso que te hace ruido, que te pone triste, que... Nadie te va a juzgar. Nadie te va a juzgar, nadie va a ver o si sea... estás bien o no los mandatos. Hay un montón como vos. Porque Pero por claro. lo general en esos estados, que pasa con cualquiera de nosotros, a veces entrás en una que decís, no, seguramente que esto me pasa a mí. Esto me pasa a mí. Basta con nadie me va a abrirte un entender. poquito para decir, no soy la única, o el único, ¿no? No, sé que la tomaste como disparadora la nota, leí muy poquitito. ¿Se sabe judicialmente cómo terminó eso? No, que todavía no, está la denuncia recién hecha. Hay otro caso en otro país de la mujer por su... Porque me intriga mucho qué pasa con algo. ¿Cómo va a regular, digamos, claro, eso? Sí, la claro. justicia. De hecho, esto, ¿y qué medidas puede llegar a tomar la empresa para o sea, hay forma, digamos, de generar filtro de... cierta alerta. Hay un precedente ya ahí es que hay protocolos de cuidado y de seguridad. Bien. Lo que quiero es... ¿me repetís el coso? ¿Me repetís el 0800-222-5462? Perfecto. Y si no, buscan 0800 Salud Mental Provincia de Buenos Aires, se van a encontrar. Y también van a encontrar todo el trabajo que se viene haciendo para la prevención y abordaje del suicidio en las adolescencias y las juventudes. Ari, muchas gracias por este Gracias rato. a ustedes. Ariel Sánchez, pasada por Hudson, director de Masculinidades para la Igualdad del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires. Cada 15 días viene a visitarnos y nos deja así, pensando mucho. Nos vemos. Gracias, Ari. Musiquita y volvemos.